Perfiles. Un viaje diferente al corazón del trail. Volvemos a estar aquí, volvemos a sentarnos en un Perfiles ya el 17, a puntito de cumplir la mayoría de edad en lo que sería esta emisión de Perfiles. Aquí esa mirada, esa visión, ese viaje al corazón del trail. Tampoco me quiero extender mucho en esta presentación con Abel Carretero, que ya le veis aquí a mi lado, y digo que no me quiero extender mucho porque promete. Hemos estado charlando mucho últimamente y la verdad es que cuando Abel y yo nos sentamos a charlar, bien sea en alguna cena o simplemente que nos encontramos por ahí, el tiempo pasa rápido. Y en este caso, lejos del ejercicio de egoísmo que podemos tener cuando hablamos él y yo, queremos romper con ese egoísmo y compartir con vosotros una charla entre amigos que estoy seguro que va a ser interesante. Abel Carretero, piernas rápidas, verbo fácil. Abel, buen día, muchísimas gracias. Vaya sitio hemos escogido. Esto que veis aquí, ahora mismo por aquí por las ventanas estaréis viendo la torre de la iglesia de Bagá, porque ayer terminamos Ultra Pirineo. La gente no lo va a ver en tu rostro ni en tus piernas, pero lo va a percibir un poquito en mi tono de voz, un poco perjudicado, porque ayer terminamos, estamos en el Ayuntamiento de Bagá, aquí todavía aprovechando, pues bueno, que me gusta acercarme a la zona donde viven los corredores, y tú que vives por la zona, pues es un gran lugar y te agradezco mucho tu tiempo en el día de hoy. Nada, gracias a ti por invitarme a formar parte del podcast. Y bueno, como decías, seguramente se nos puede hacer corto porque es eso, ¿no? Cuando nos juntamos, si nos gusta hablar a los dos, pues ya es una combinación interesante para ver lo que va surgiendo durante la charla, ¿no? ¿Qué estarías haciendo tú un lunes como hoy? Porque estamos grabando en lunes, ya veremos a ver cuándo lo emitimos, pero esto es la magia del podcast, ¿no? ¿Qué estarías haciendo un lunes hoy a las 10 de la mañana, por ejemplo, si hubieras corrido Ultra Pirineo este fin de semana? Pues posiblemente me habría intentado despertar hace relativamente poco, porque al final, después de una carrera, me gusta dormir lo máximo posible. La misma noche de la carrera es cuando se duerme peor, pero sí, la segunda, ¿no? Normalmente es la que se suele descansar más, entonces seguramente pues estaría o a lo mejor todavía en la cama dando vueltas o desayunando para encarar el día. Abel Carretero, ¿dónde vive? Abel vive desde hace ya, más de 5 años, casi 6 va a hacer, en un pueblecito que se llama Vilamur, que está en el Pallars Sobirà, una de las comarcas de montaña de aquí del Pirineo catalán. Yo siempre pongo un poco la referencia, ¿no? Porque para que la gente se sitúe, que está a 10 kilómetros del famoso pueblo de Sort, que es conocido por la lotería de la Bruixador. Entonces, bueno, es un poco la referencia, ¿no? Y luego, si a alguien no le suena el tema de la lotería, pues entonces digo entre Andorra y Vall d'Aran, ¿no? Para situarnos, porque de hecho geográficamente está en medio. Provincia de Lleida. Exacto. Pero así como otros corredores, no sé, pues empezamos este podcast con Miguel Eras, que todo el mundo sabe que es de Salamanca, pero todo el mundo sabe que es de Béjar. En tu caso, ¿de dónde vienes? Yo soy de un pueblo un poco al interior de Tarragona, entre Tarragona y Reus, ¿vale? Que no está a línea de costa, pero está más o menos a unos 8 o 10 kilómetros al interior, con lo cual todavía llega la humedad del mar también, que se llama la Pobla de Mafumet. Si te ubicas más por algo así más externo, digamos, es donde está el gran complejo de la petroquímica del polígono de Tarragona, ¿no? Vamos a ir situándonos primero geográficamente, así poco a poco, en un recorrido por tu vida, porque finalmente Perfiles lo que busca es eso, entrar un poco en el perfil personal, en el perfil más privado del corredor de trail, independientemente de resultados, de marcas y de carreras. Lo que buscamos es un poco que la gente se abra. Entonces, naciendo donde has nacido, ¿hasta qué época tú viviste tu infancia o tu adolescencia en ese entorno rural alejado de las montañas? Yo estuve viviendo allí hasta que me fui a estudiar a la universidad, con lo cual tenía 17 años.
En este caso porque soy de noviembre y al ser de los pequeñitos... Pues ¿cuándo es noviembre? Estamos a un mes ya prácticamente. Sí, el día 25. O sea, yo siempre digo, si no te acuerdas, piensa en Navidades, pues un mes antes, ¿no? El 25 de noviembre. Entonces, empecé con 17 años todavía a la universidad, ¿no? Y hasta esa época yo estaba viviendo allí en La Pobla. Fui a un colegio a Constantí, que es un pueblecito que está a unos 4 o 5 kilómetros, no muy lejos. Y de hecho, yo recuerdo un poco así... Tengo 33 años, tampoco soy muy, muy mayor, pero sí que recuerdo un poco, ¿no? La época esa del cambio de que yo de pequeño jugaba pelota en la calle, por ejemplo. Apenas pasaban coches. Las calles eran de las personas, no de los coches, ¿no? Y me acuerdo, ¿no? Cuando iba y venía del colegio, años 2003, 2004, que uno ya empieza a tener cierta conciencia de lo que es el mundo, de cómo funciona, del entorno, empezar a ver un montón de grúas, ¿no? Del boom de la construcción. En La Pobla, cuando yo tenía esta edad, pues a lo mejor, no sé si habría 1.500 habitantes. Seguramente no llegaba a 2.000. Ahora mismo creo que ya han superado los 4.000 o así. Que al final, en términos de porcentaje, estamos hablando de más del doble. Entonces, por supuesto que fue una época, ¿no? muy, muy diferente a la actual, y recuerdo todas estas cositas. Entonces, era un entorno relativamente rural. Al lado de mi casa, por ejemplo, estaba lleno de campos, ¿no? Campos que algunos, pues incluso, ¿no? Campesinos, pues tenían sus huertos y cosas así. Entonces, bueno, esto fue cambiando poco a poco. Luego ya me fui a Barcelona, como te decía, a la universidad, y yo en esa época sí que hacía algo de deporte, pero no tenía nada que ver con el enfoque que tiene actualmente para mí, ¿no? Y bueno... En Barcelona esto a veces lo he explicado, ¿no? En alguna charla o alguna entrevista y tal, yo corría por asfalto, más que nada porque era lo que había, ¿no? En Barcelona sí que es verdad que está Collserola, pero bueno, es montaña. ¿Vivías en Barcelona ciudad? ¿Dónde? En l'Eixample. A l'Eixample. Pleno centro de Barcelona. A mí me gustaba porque de algún modo tenía la sensación de que estaba cerca de todos sitios, ¿no? Entonces, bueno, salí a correr por la Diagonal, por ejemplo, ¿no? Que ahora también te digo desde la perspectiva de la salud, ¿no? Por la contaminación, pues bueno, también tendrá su punto no tan positivo, ¿no? Pero bueno, salí a correr por asfalto, hice algún maratón de asfalto, por ejemplo, cosas de este estilo, hasta que luego, pues ya con el paso de los años sí acabé yendo a la montaña. Pero en esa época mi vida no era para nada parecida a la actual. Pero además, tu acceso a la montaña fue hace relativamente poco. Yo empecé a tener contacto contigo, creo que en la época de pandemia. La primera vez que estuvimos hablando, recuerdo perfectamente que fue un día en Viella, en esa Val de Arán, que todavía no había sido lo que es ahora. Fue el ensayo aquel. Tú venías de un reto un poco particular, una locura. Sí, eso fue en 2020, ¿no? Año de la pandemia, cuando el mundo se paralizó, se cancelaron todos los eventos, lógicamente, deportivos y de cualquier tipo. Y un poco, pues, en la línea esta, ¿no? De seguir con la motivación que requiere, pues, cualquier reto que uno se quiera proponer, pues si no era en forma de carrera, en forma de reto personal. Y yo intenté, ¿no? Batir el récord de 24 horas, de desnivel positivo en 24 horas. En ese caso, pues bueno, tú piensas, ya que me pongo, pues a ver si puedo batir el mundial, ¿no? Al final no fue así, batí el de España, digamos. Y bueno, eso fue, ahora mismo te diría que fue 7 de agosto. De 7 a 8 de agosto. Fue el fin de semana que nosotros nos juntamos todos en Viella, acompañando a Silvia Pucharnau. Exacto. Para hacer la primera vez que dimos la vuelta al recorrido de la VDA, que no se pudo hacer aquella UTMB, pero estuvimos todos acompañando a Silvia, también de Lleida, corredora. Y tú pasaste por allí por la noche, estuvimos sentados en las escaleras de la puerta del ayuntamiento. Lo recuerdo perfectamente. Sí, yo recuerdo, primero, claro, eso fue el sábado, si no me equivoco, por la noche yo empecé, mi reto fue, las 24 horas fue de 10 de la mañana a 10 de la mañana, de viernes a sábado, ¿no? La noche que pasé en el reto. Luego el sábado, ¿no? Con toda la excitación y toda la alteración que le queda al cuerpo después de algo así, pues me fui a comer con amigos. Debo decir, así un poco como apunte, ¿no? Que fue una experiencia muy chula. No tanto por el reto en sí, sino por cómo
cómo lo viví emocionalmente, ¿no? Porque me di cuenta de que muchísima gente vino a mi lado a ayudarme desinteresadamente, ¿no? Solo pues porque creían que me podían ayudar anímicamente y yo siempre he dicho, han pasado 5 años, pero desde esta perspectiva lo volvería a hacer, sinceramente. No por la paliza de las 24 horas, pero sí por cómo lo viví y toda la gente que estaba a mi alrededor. ¿Qué gente, amigos, cómo es tu relación de amistad dentro del mundo del trail? ¿Consideras que dentro del mundo del trail tus rivales, pero siempre tenemos, por ejemplo, mucho pues con Raúl Butachi, por ejemplo? ¿Tú dentro del mundo del trail has sido capaz de hacer amigos, amigas potentes que ahora mismo son tu núcleo más cercano? ¿O digamos, estás un poco más de espaldas en ese sentido al mundo del trail y sigues guardando tu colla de chavales del colegio, de la universidad o de la pobla? Sí, yo te diría que es algo mixto. Sigo manteniendo amigos de toda la vida desde hace muchos años. Por ejemplo, mira, como anécdota, el día antes del Mundial, que eso fue un sábado, pues el día antes, se casaba uno de los amigos más longevos que tengo, ¿no? Que nos conocimos cuando teníamos, pues eso era segundo de primaria. ¿Cuántos años tienes? 7, 8, ¿no? Soy de la EGB, pero bueno, no. pues más o menos, ¿no? En segundo de primaria y se casaba justo el día antes, ¿no? Yo le dije, me sabe súper mal no poder venir porque era algo muy especial, pero bueno, al final también a veces, ¿no? La vida va como va y ahora mismo, pues con el estilo de vida que tengo y cómo lo enfoco, pues creo que era más importante para mí estar en el Mundial que en este caso en la boda, ¿no? Si llega a ser cualquier carrera estándar, entre comillas, pues seguramente no. Pero siendo un Mundial a veces hay que saber mirar primero por uno mismo, no desde la perspectiva del egoísmo, sino de primero tengo que hacer lo que creo que es mejor para mí o lo que me interesa y por supuesto que el encantado de la vida de que si no pudiera ir, pues fuera por este motivo, ¿no? Entonces sigo manteniendo buenas amistades, creo, en este sentido, y luego el mundo del trail me ha permitido hacer muy buenos amigos también. Hablabas del caso de Raúl, con quien ya nos conocemos desde hace ya bastantes años. Creo que nos conocimos en una Transvulcania de 2018, me suena, que los dos acabamos retirados. Es verdad que yo creo que Raúl y yo siempre digo que hemos tenido una progresión bastante paralela en muchos aspectos. El año pasado aquí en Ultra Pirineo, por ejemplo, compartimos el podio, que es algo que también nos hizo mucha ilusión a los dos, ¿no? El poder compartirlo. Y luego, pues también el caso de Silvia Pucharnau, que has comentado, ¿no? Que yo después de la paliza que me había pegado en mis 24 horas, pues ostras, pensé, hombre, pues oye, ojo también lo que ha hecho Silvia, ¿no? Toda la vuelta al Valle de Arán y yo fui por la noche a verla llegar, ¿no? Porque en ese momento era como, hombre, pues yo sé que si ella hubiera podido seguramente habría venido a animarme a mí, ¿no? Y luego, pues después de hablar contigo ahí en las escaleras, yo también estaba ya como medio, me estaba durmiendo, o sea, se me caía el mundo encima de la fatiga de todo, ¿no? Y muchos otros corredores con quien tengo muy buena relación. Con un dorsal somos rivales y luego sin dorsal somos totalmente amigos. Y yo creo que algo que tiene de bueno el trail en este sentido, y al menos hablo por mí, por Raúl y por tantos otros, es que cuando le va bien al otro te alegras, aunque a veces sea en perjuicio tuyo. Y hablo de resultado, ¿no? Entonces, Raúl ha quedado delante mío en algunas carreras, yo he quedado delante de él en algunas otras, y yo creo que siempre nos hemos felicitado y nos hemos alegrado el uno por el otro, ¿no? Y eso es algo muy sano en este sentido. También supongo que dependerá mucho de cómo sea cada persona y cómo enfoques el deporte, ¿no? Pero para mí ver que a la gente que yo aprecio le va bien, pues a mí es algo que también me llena, ¿no? El concepto del egoísmo que ha salido muy habitualmente también aquí a lo largo de todas estas charlas y episodios que hemos tenido es un concepto bastante redundante, es un concepto que vuelve porque vosotros mismos habláis en muchos casos del egoísmo del deportista, ¿no? Del egoísmo del atleta, del egoísmo también del corredor de trail, no diferente al de cualquier otro deportista de alto rendimiento. ¿Tú eso lo has vivido? ¿Lo vives en primera persona como tú, que en algún momento dices, hostia, y lo vives al contrario como gente, joder, qué cabrón este macho, he ganado y ni siquiera se acerca a felicitarme? Bueno, intento vivir las cosas en base a mi manera de ser, con cómo yo creo pues, que hay que actuar, también siendo honesto con uno mismo y con los demás. Que otra persona lo pueda vivir
pues a lo mejor eso, ¿no? Que tú quedes delante de X corredor y esta persona pues se lo pueda tomar mal o no te felicite o no crea que, no considere que deba hacerlo, pues no hay ningún problema. Al final, también es verdad que depende mucho de la relación que haya, ¿no? Entre estas personas. Yo por supuesto, si es alguien a quien le tengo mucho aprecio, pues no es que le felicite, es que además me voy a alegrar. Si es otro corredor, pues con quien tampoco tengo mucha relación, no tengo ningún problema en felicitarle. Si ha quedado delante mío, por ejemplo, pues es porque ha corrido más y mejor. Y si es cualquier otra carrera en la que yo no estoy, pero que creo que ese resultado es fruto de un esfuerzo y este esfuerzo va del primero al último, que eso a veces es algo que parece que se olvida, ¿no? Todo el mundo se tiene que esforzar por conseguir un resultado, sea ganar o sea simplemente terminar con el tiempo que salga, pues es digno de elogio, ¿no? En este sentido, porque el esfuerzo es algo que yo creo que no se puede cuantificar, pero sí se debe valorar en todos los sentidos. A todos nos cuesta. A Kilian también le cuesta hacer lo que le cuesta. Hacer lo que hace, quiero decir. Entonces, lo que pasa que, bueno, pues él a lo mejor tendrá menos facilidades físicas o más facilidades físicas o genéticas o del tipo que sean por hacerlo. Pero él también se esfuerza, también le cuesta, igual que a todo el mundo, ¿no? A veces desde fuera parece todo fácil, ¿no? Y, oye, es que claro, yo que sé, entrena mucho, vive en la montaña, no sé qué, y lo hace fácil. Bueno, para que salga fácil también te lo tienes que currar mucho entrenando, ¿no? Por ejemplo, y eso va del primero al último. Todos los corredores que llegan aquí la mañana del domingo a Ultra Pirineu después de hacer 100 kilómetros en 20 no sé cuántas horas, pues hombre, ojo que eso, todos mis respetos también. Al final, la única diferencia es que pues ellos van a otro ritmo más lento, no al mismo que vamos nosotros, pero también tendrá su esfuerzo, su sacrificio y a veces tienen en el día a día menos facilidades que muchos de nosotros porque tienen que compaginar a lo mejor un trabajo de muchas más horas, familia y sacar el tiempo de donde no lo hay. Yo sabía que contigo y Libre, primer podcast en el que me enfrento sin ningún tipo de guión, pero no me iba a hacer falta. Vamos a ir hilando, me gusta tirar del hilo. Has hablado de honestidad, has hablado de esfuerzo. Honestamente, ¿tú crees que, y vosotros, la gente joven, las nuevas generaciones, vosotros creéis que el esfuerzo es algo que está intrínseco en la sociedad ahora mismo? Seguramente no. Al final, si no eres un tipo de persona que valora lo que consigue en base a su esfuerzo, seguramente no se interprete desde la misma perspectiva. También, ¿qué es esforzarse? ¿Trabajar cada día 8 horas por un sueldo? ¿Salir a entrenar cada día cuando hace frío, con mal tiempo, cuando hace demasiado calor, porque tienes un objetivo, un reto y ese esfuerzo, ¿no? lo vas a lograr con ese esfuerzo? Hay muchas posibles definiciones o maneras de enfocarlo. Yo, desde la perspectiva del deporte, sí te puedo decir que, al menos como yo lo vivo, hoy en día, a lo mejor hace 10 años era distinto porque el contexto era otro, pero hoy en día en el deporte nadie regala nada. Y me refiero a rendimiento en este caso, ¿no? Pero también podemos hablar pues, de un corredor amateur que hace Ultra Pirineo en 25 horas. Tampoco le han regalado nada, porque al final también tiene mérito estar tantas horas en la montaña y tener esa fuerza de, no, yo tengo que llegar, ¿no? Cuando pasan también penurias, igual que nosotros. Entonces, eso es algo que no te lo regalan este tipo de logros, ¿no? Porque al final es un logro. Cada uno pues con las aspiraciones que se marca. Y yo tengo la sensación, al menos en mi caso, me remonto a unos años atrás, ¿no? Cuando yo empezaba más o menos así, más seriamente a entrenar y a plantearme pues, las carreras como una competición para intentar hacerlo lo mejor posible. Mirando atrás, y vuelvo a poner el ejemplo de Ultra Pirineo, porque al final estamos en Bagá y ha sido pues, la carrera reciente que hemos vivido, en este caso yo desde fuera, este año. Me había retirado 3 veces. El año pasado hice un podio y llegando a meta, te lo dije cuando me preguntaste, te dije, creo que Ultra Pirineo me la debía. Además, creo que era así literal lo que te dije. Pero bueno, tras 3 retiradas, a lo mejor otro pensaría, bueno, pues no será mi carrera o no será posible, pero no. Yo estoy seguro de que es posible, ¿no? Y volveré a intentar ganar. Ojalá sea el año que viene, o el otro,
hasta que tenga esa motivación por intentarlo, ¿no? Entonces, todo esto requiere un esfuerzo físico y muchas veces mental, que quizás es la parte que más se olvida, ¿no? El esfuerzo mental el sacrificio que tiene que haber cada día, la constancia de entrenar, ¿no? Siempre digo que el cumplir el día a día es algo que también acaba agotando mentalmente, al menos a mí. Y muchas veces cuando alguien acaba quemado, un corredor, pues bueno, pues que esto va pasando, ¿no? Con el paso de los años, no sé si a veces es más mental que físico. Al menos yo es la percepción que tengo en el caso de la ultradistancia. Luego carreras cortas, pues bueno, más cortas, ¿eh? Perfil de maratón hacia abajo puede ser a lo mejor otro tipo de casos. Como tampoco me dedico tanto a ello y hago más ultras, pues no puedo tampoco decirlo ni afirmarlo. Pero en el caso de las ultras sí creo que la cosa va más por un aspecto mental que físico. Has hablado del esfuerzo, has hablado de los corredores populares. Es muy normal cuando hablamos con vosotros, con los corredores de élite. ¿Cuánto tiempo tardaste el año pasado en Ultra Pirineo? 10 horas 35. El último que llegó ayer tardó más de 26 horas, más de 26 horas y media, 26 horas 32 minutos, creo. Habláis mucho de eso, se os llena la boca un poco decir, bueno, pues ahí está esa gente que tarda más de un día, el esfuerzo, la valoración, tal, no sé qué. ¿Tú tardas 12 horas o 10 horas o lo que tardes en una carrera así comparado con esto? ¿Tú te verías tardando 24 o 25 horas en una carrera como esta? Porque lo valoráis mucho y decís, hostia, qué fuerza que tiene esta gente. Pero, ¿y si tú te pones y dices, venga, voy a afrontar un Ultra Pirineo y no estoy preparado dentro de 20 años o dentro de 30, cuando tengas 50 años, 60 años, dirías, ¿estaría en la línea de salida o no? Es difícil, es difícil. Yo... Se ve muy bien, Sí. Hostia, sí. 26 horas, bravo. Ayer estábamos ahí esperándoles en la línea de meta, qué bueno, tal, no sé qué. Pero tú llevabas 14 horas que habías terminado el año pasado y estabas durmiendo tranquilamente o haciendo lo que quisieras, pero no estabas en la montaña pasando otra noche. Exacto. Es muy difícil. Yo creo ahora mismo que no sería capaz. Ahora, también es verdad que ahora lo enfoco a la perspectiva de hacer el menor tiempo posible compitiendo. Pero yo creo que no sería capaz. El tener tanta paciencia al final y estar tantas horas. Pero también ahora mismo a lo mejor no sería capaz porque sé que puedo ir más rápido. Dentro de, pongamos, como tú decías, 20 años, pues a lo mejor es posible que si no puedo hacer pues 11 horas, 12 o 13, las que sean, pues me lo planteé para hacer en 18, en 20, en 22, pues a lo mejor sí. Pero eso ya va a depender también un poco de las ganas que uno tenga, porque al final el deporte es un estilo de vida y yo seguiré haciendo deporte toda la vida si no pasa nada y me respeta el cuerpo también, que eso es algo que a veces ahora no se piensa, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Con el paso de los años. Y luego en ese momento pues también la vida te va cambiando y te va ofreciendo perspectivas diferentes. Entonces decir ahora yo sí o yo no siempre pues es un poco atrevido, ¿no? Pero sí que estoy seguro de que ahora mismo yo no tendría tanta paciencia para hacer una carrera así a este ritmo. Y por eso también mucho más mérito, ¿no? La gente que es capaz de hacerlo. Que a lo mejor pues no tiene la capacidad de ir más rápido, también es posible. Pero bueno, hay que tener muchísima paciencia y también tener el coco muy duro para estarse tantas horas aquí en la montaña. El deporte es un estilo de vida, se dice mucho eso, ¿no? Que no solo se corren las carreras, sino que se viven las carreras. ¿Qué otras cosas forman parte del estilo de vida de Abel Carretero? Si te digo la verdad... Hombre, no espero otra cosa. es un decir, ¿no? Yo creo que ahora mismo, tal como tengo la vida enfocada, yo tengo dos grandes pilares en el día a día, que es el deporte y el trabajo. Me refiero a cosas, digamos, que ocupan tiempo, ¿eh? Ahora no hablo de cuestiones, digamos, más sociales o de relación con otras personas. El deporte y el trabajo. La típica pregunta, que a lo mejor me avanzo, aunque no tengas guión, si pudieras, ¿te dedicarías 100% al deporte? Si pudieras ser profesional. Creo que no. Si pudiera, creo que no lo haría. ¿Tu sueño no es ser deportista profesional? Hace 10 años lo habría sido. Ahora ya es tarde. Ahora ya es tarde por varios motivos. Primero, porque el trabajo también me sirve como vía de escape del deporte. O sea, giro la tortilla. O las dos cosas. El deporte es vía de escape del trabajo y el trabajo lo es del deporte.
Estamos viendo hace, pues, no sé, de 5, 6, 7 años hacia aquí, yo veo muchos casos de corredores que se convierten en profesionales y por A, por B o por C, de repente baja su rendimiento una locura. ¿Qué cambia entre un corredor profesional y tú? La obsesión. ¿Tú crees que el corredor profesional, en el momento en el que pasa a ser profesional, entra en fase obsesiva? Por presión, simplemente. Por ejemplo, yo tengo esta percepción desde fuera, externamente. Puede que no en todos los casos, pero hay corredores, ¿no? Que de repente, pues eso, tienen un buen contrato, se dedican solo a esto y como que les cuesta mucho más rendir o encontrar un punto de motivación. A lo mejor cuando han conseguido esto, no sé, pierden motivación o les cuesta más gestionar la presión. Claro, se supone que si a ti te pagan por esto, se esperan unos resultados a cambio, ¿no? Bueno, a mí también me pagan. La diferencia es que no es mi única fuente de ingresos, ¿no? Me refería a esto, ¿eh? ¿Qué fuente dentro de tus ingresos? No te voy a preguntar como el broncano, sí. Ninguna de las dos preguntas de broncano te voy a hacer. ¿Qué porcentaje puede ser en tu vida en cuanto a dedicación, el deporte y tu trabajo, que luego hablaremos de tu trabajo, y en cuanto a ingresos, tu trabajo y el deporte? En cuanto a ingresos, ahora mismo te puedo afirmar, porque hace poco, bueno, tengo pues mis cuentas como todos, ¿no? Porque luego hay que pasar pues declaraciones trimestrales y rentas. Hostia, es verdad, que y lo típico. Octubre. Sí, no te despistes que luego te multan, ¿eh? No, hombre, si te multan. Y rápido te multan. Y tú sí tienes que pagar al día, ¿eh? A diferencia de bueno, en fin, nada. Sí, ya nos entendemos. Entonces yo ahora mismo sí te puedo confirmar que estoy al 50-50, en redondeando. No sé si será 53, 47, pero redondeando estoy al 50-50, sí. ¿Y estás a gusto? ¿Estás contento? Absolutamente, absolutamente. Entonces, yo te decía un poco, ¿no?, que seguramente Abraham no querría ser profesional por dos motivos. Primero, porque no necesito más presión extra. Que no tengo presión, pero sí es verdad que de algún modo tienes otra vía de escape y si esta parte falla, pues sigues teniendo lo otro, ¿no? Entonces, por un lado esto, y luego por el otro, porque a lo mejor luego, en mi caso, por la casuística de mi trabajo, me sería difícil volverme a enganchar. Claro, yo si fuera funcionario me pido una excedencia o conservo mi plaza o bueno, o cuestiones de este estilo que se pueden hacer cuando eres funcionario, que tampoco controlo, pero sí sé que hay casos parecidos. Pues a lo mejor sería más fácil y no me costaría tanto planteármelo. Pero por el tipo de trabajo que tengo, ¿no?, y todo lo que me ha costado llegar también a donde estoy en términos laborales, yo creo que luego me costaría mucho reengancharme. Entonces, no me merece la pena por 3, 4, 5 años que pudiera ser profesional, 10 a lo sumo, a lo mejor. Bueno, si soy como Miguel Heras, a lo mejor hasta 15, ¿no? Porque también es un caso muy, muy particular y súper guay en este sentido. Entonces, hace un tiempo que le doy vueltas a esta cuestión, ¿no? Y ahora mismo creo que no. Eso no significa que no quiera sacar el máximo dinero posible del trail. Si fuera futbolista seguramente tendría la vida resuelta, ¿no? Porque jugaría en un equipo de primera división, imagino, ¿no? Y a lo mejor hasta ganaría una Champions con mi equipo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto es trail, está creciendo, ha crecido mucho y seguirá creciendo, imagino, pero bueno, da para lo que da, que es otro melón, otro melón bastante interesante. Y ahora mismo con este equilibrio yo estoy súper a gusto, súper feliz. Y también has dicho que hablaremos del trabajo ahora. Cuando entremos, pues ya iremos desgranando otros aspectos, pero porque el tipo de trabajo que tengo me permite poder compaginarlo a la perfección. Claro, eso es lo que vamos a hablar, porque la gente tampoco tiene muy localizado. Decíamos en cuanto a tu lugar de nacimiento, de residencia, etcétera, es como estás ahí siempre, pero la gente le costaría definir a Abel Carretero en muchos aspectos. Uno es la geolocalización de la que hemos hablado y otro es tu trabajo, porque no tienes un trabajo, creo que tienes un trabajo muy vocacional, no tienes un trabajo de estar en una fábrica, no tienes un trabajo de, digamos, estándar. Totalmente. Hablando de vocacional, un poco incluso yo creo que hasta lo de hacer ultras es vocacional, ¿no? Ultrero nace o se hace, ¿no? La típica frase. Pues a lo mejor con el paso de los tiempos creo que se nace. Se puede hacer, lógicamente, y hay que hacerse, porque nadie nace enseñado, ¿no? Pero entonces yo me acuerdo cuando estaba en primero de bachillerato, no sé si era algo de BUP en ese momento, ¿no? Como has hablado de EGB, pues hacemos la equivalencia. Con 16, 17 años, más o menos, un poco antes de irme a la universidad, encontré mi vocación y me siento afortunado en este sentido, porque yo sé, pues, de muchos chavales jóvenes, ¿no?, que
que no tienen claro, ¿no?, qué hacer con su futuro, y también eso es algo, es un poco una putada, ¿no? Diciéndolo así en términos algo más coloquiales. Y yo descubrí que me gustaba el mundo de las letras en general y de la lengua en particular, ¿no? Entonces yo decidí estudiar filología catalana en este caso. Y claro, la típica pregunta. Estamos hablando hace 15 años. A lo mejor los tiempos han cambiado de 15 años hacia aquí. Hace 15 años no existía WhatsApp, ¿no? A un chaval de 20 años... Artificial. Exacto, un chaval de 20 años que nos esté viendo, pues que sea consciente de que no existía WhatsApp, ¿no? Nos hacíamos llamadas perdidas en esa época, ¿no? Porque sabes que, bueno, si llama el otro, tú no pagas, ¿no? O... Mandábamos SMS. Exacto. Y todos cortitos porque valía, no sé si era 16 céntimos masiva, y si te pasabas de un espacio te cobraba 2 mensajes. O sea, esos son cositas, ¿no?, que ahora pues parecen muy lejanas, pero no hace tanto. Entonces, la típica pregunta de esa época, ¿no? Hombre, y ha cambiado afortunadamente, ¿y esto de qué te va a servir? ¿A qué te vas a dedicar? Esto no te va a dar de comer. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento yo me he mantenido firme en esto y lo sigo pensando, y se lo seguiría diciendo a cualquier persona que se encuentre ante esta situación de decidir su futuro. Si te gusta y te hace feliz, hazlo. Yo creo que vale mucho más una persona que lo haga a gusto y le haga feliz su trabajo que no una persona que pueda ganar muchísimo dinero pero lo haga a desgana, a disgusto. Al menos yo es mi percepción. Que sí, que el dinero lo necesitamos para vivir, obviamente. El mundo está montado así. Pero yo prefiero ser feliz y que me guste lo que hago, y aquí también entra el deporte, y lo relaciono con el tema de la presión que ahora hablábamos, ¿no? Prefiero esto que no, pues, tener más dinero y estar amargado. Y lo digo con todo el respeto a todas las personas que a lo mejor pues viven una situación así. Pero yo en ese momento lo enfoqué desde esta perspectiva, es lo que me gusta, ¿no? Descubrí el mundo de la lengua, y no me refiero a colocar tildes, ¿no? Que a veces es lo primero que le viene a la gente. Qué bueno, a la has dicho cabeza. tildes y no acentos, me gusta. Exacto. Me gusta. Bueno, al final. Filólogo. Sí, menos mal que en esto sí intento ser consciente, ¿no? Y yo me doy cuenta, por ejemplo, a la hora de escribir y tal, ¿no? Y soy sensible en este sentido. Eso no significa que no me pueda permitir algunas licencias. Cuando te mando los WhatsApps hay signo de interrogación al principio y al final. Sí, y el punto final también. El punto final. Sí, lo sé, que soy observador en este sentido. Tampoco voy de policía por la vida. Oye, esto no. Tienes esa de formación profesional, yo la tengo, ¿eh? Yo leo Exacto. cosas o veo algunos WhatsApps de algunos amigos que me dan ganas de decir, tío, por favor. Sí, un mínimo de cuidado, ¿no? Bueno, eso también cada uno es como es, pero yo me refería, ¿no?, a la cuestión esta del hacer algo que te gusta, que disfrutas, y entonces, bueno, yo elegí este camino y no me arrepiento en absoluto, no me arrepiento para nada. Y entonces yo recuerdo, ¿no?, en ese momento, luego hice otra carrera, que esto a lo mejor es algo más desconocido, estudié geografía por placer, porque me gustaba, y también debo decir que gracias a la carrera de geografía hice muy buenos amigos también. Uno de ellos, por ejemplo, está aquí en Ultra Pirineo porque es meteorólogo y es el encargado de hacer las previsiones, Martí Oliveras. Sí, supongo que lo has conocido, a lo mejor, un tío de puta madre. Bola de cristal. Oye, ¿cómo va a estar ahí? Exacto. El otro día por la noche, que estábamos ahí pendientes de cómo iba a ser la noche, me acerqué, oye, ¿cómo va a ser la noche? No tenemos ninguna previsión, se preveía que pudiera entrar, pero ha pasado para otro lado, o sea, perfecto. Sí, no, por eso. Entonces, bueno, yo a Martí lo conocí pues hace ya más de 10 años, y ahora, fíjate, hemos acabado aquí por casualidades de la vida, él porque pues su pareja está en la organización y bueno, una cosa lleva a la otra, yo como corredor, o sea, fíjate, ¿no?, qué casualidades tiene la vida. Entonces, bueno, yo en ese momento me fui a Barcelona a estudiar filología, geografía por placer, y estuve varios años estudiando, y esa es mi vocación y es a lo que me dedico. Y afortunadamente no he pasado hambre, ¿no? Lo típico de a qué te vas a dedicar, de la pregunta, no he pasado hambre. ¿Para qué te ha servido a ti estudiar filología, aparte de para poner las tildes en su sitio y el punto final? Me ha servido para aprender a ser ordenado, por ejemplo. Porque la lengua, aunque no lo parezca, es una ciencia que tiene una estructura. O sea, la lengua tiene una estructura. ¿Sujeto, verbo y predicado? Sí, pero es flexible esta estructura. Y cuando cambias la estructura, aquí entran en juego dislocaciones, ¿no? Cambios de significado, comas, puntuaciones, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, a mí me ha servido para ser ordenado,
también en mi vida. Y flexible, porque si la lengua es flexible, también tienes que ser flexible. No siempre una coma, por ejemplo, cambia completamente Exacto. el sentido de todo lo que quieres decir. Supongo que el que la coma vaya a un lado u otro, y ahora estamos hablando no de la lengua, estamos hablando de la vida, también influye en tu vida y en tu percepción de la relación. Sí, yo con el tiempo estoy aprendiendo, creo, a ser más flexible, a tomarme las cosas, pues incluso te diría con humor, ¿no? La mayoría de veces. El carácter va cambiando con el paso de los años. Yo ahora miro atrás, ¿no? Y veo mi Abel de hace 10, 15 años y creo que he cambiado bastante. Quiero pensar que a mejor. Y uno mismo se da cuenta, ¿no? Cosas que antes veías de una manera, ahora las ves de otra, ¿no? O antes tenías interpretaciones muy, muy particulares de algunas cosas y ahora pues lo ves de otro modo. Entonces, eso ya no es por ser filólogo, ¿no? Eso es el paso de la vida, el madurar, el hacerse mayor, crecer, ser más consciente de lo que cuestan las cosas en la vida, ¿no? A veces. Y aquí también esto, el deporte, creo que te da una visión muy particular del esfuerzo. Como hablábamos antes, pues el esfuerzo hay que aplicarlo a la vida en general. Las cosas no las regalan, ¿no? Excepto, pues bueno, te puede tocar la lotería y ganar 30 millones de euros en una primitiva, pues estupendo. La mayoría de gente que le pasa esto acaba arruinada, también, por cierto. Entonces, casi que prefiero que no me toque y seguir siendo feliz en este sentido. ¿Juegas a la lotería? Mira, de vez en cuando, apenas, de vez en cuando, hay, como cuando bajo a Sort y voy a comprar, la administración de lotería está al lado del Prusfresc, un súper que hay, y algún día entro y echo pues un Euromillones, una primitiva de estas, ahí pues, bueno. Mira, la semana pasada me tocó pues 50 y algo euros. Va bien. Pero bueno, también te digo, no lo reinvertí, fui a ingresarlo a la cuenta. O sea, no me pudo la euforia en ese momento, ¿eh? Sí que intento ser frío en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, para que te toque la lotería tienes que jugar, pero mi planteamiento es, necesito que me toque la lotería. Y muchas veces, cuando llegan Navidades, ¿no? Ahora ya de cara al puente de diciembre, tú bajas a Sort. Es una locura la cola que hay en la lotería. Descargan autobuses enteros de personas que vienen de cualquier sitio de la península, se cascan 15 horas en un autobús, que vendrán pues de Huelva, que será lo más alejado que hay, o de La Coruña, para comprar lotería. Oye, pues tienen la ilusión, me parece estupendo, no lo voy a criticar porque al final pues cada uno hará con su vida lo que considere, pero luego yo voy más allá de la raíz, ¿no? O sea, voy a la raíz, voy algo más allá. Es como yo lo necesito. ¿Sería feliz si me tocara? ¿O lo sería más? Bueno, eso es... A lo mejor esto ya es más filosofía que filología, ¿eh? Si hacemos un juego de palabras, pero no sé, yo con el tipo de vida que tengo, y esto lo relaciono también un poco con el trabajo, ¿no? Porque todavía no me has hablado de a qué me dedico realmente. No necesitabas guión. Era lo siguiente, pero bueno, yo he dejado el micro encima de la mesa ya, ¿eh? Ostras, ahora me vas a hacer sentir aquí como que... Estoy un poco harto de micros después de este fin de semana. Sí, también es normal también, sí. Yo, de hecho, el sábado por la noche eran ya casi las 12, que estaba esperando a un colega y tal, y todavía te veía por aquí por la meta, y yo pensando, solo con el aguante que tiene esta garganta, ya, ojo, el mérito. Pues entonces, yo mi trabajo, como te decía, estudié filología, tal, trabajo en casa, eso es lo que decía al principio, que me permite compaginar bien lo que es el entreno con el trabajo. Me dedico, por un lado, al sector editorial, haciendo, por ejemplo, correcciones, tanto en catalán como en castellano, no solo poniendo tildes, ¿no? Sino, yo te diría que es dando forma a textos que necesitan, pues, profundizar en aspectos que no sean puramente la ortografía, porque la lengua es muy amplia, léxico, gramática, prosodia en el caso de textos orales, cosas de este estilo. Luego también desde hace unos años tengo una patita metida en cuestiones de docencia, ¿vale? También hago cursos de lengua para personas que quieren preparar los exámenes oficiales de la Generalitat, sobre todo ya niveles avanzados, C1, C2, que bueno, son los equivalentes a las lenguas europeas, es el marco este común de referencia. Entonces, un poco entre esto y la cuestión de correcciones, traducciones, pues ya llena este 50%, digamos, de trabajo que decía que es mi vida ahora respecto al trail. ¿Eso qué significa? Pues que yo tengo
lo hago como autónomo, obviamente. Además, me interesa hacerlo como autónomo porque cuando tienes 10, 12, 15 clientes, pues obviamente no te interesa tener ningún contrato. Y un contrato también son obligaciones, con lo cual todavía me interesa menos. No por las obligaciones, porque al final me considero una persona muy responsable. Por las limitaciones que supondría. Exacto, ¿no? Porque yo, ahora que vamos de cara a invierno, por ejemplo, pues cuando tengo volumen de trabajo así que dices, hombre, hay que ir dedicándose intensamente, pues me puedo levantar muy temprano, a las 6 y pico, 7 de la mañana, me hago un café y me subo al despacho. Al final no pierdo tiempo en desplazamientos y puedo estar trabajando hasta media mañana, luego me voy a entrenar cuando hace más bueno y luego por la tarde pues sigo trabajando un rato. Entonces, esta flexibilidad es lo que yo busco. Libertad, sí. Exacto, y si el trabajo está hecho el día que toca, pues al final nadie me pide explicaciones ni yo tengo que darlas, ¿no? Esa es la ventaja del hacerlo como autónomo, que tú tienes tu horario, tú mismo te lo marcas. También hay personas que a lo mejor no sabrían trabajar en casa. Hay muchas tentaciones, ¿no? Que si la tele, que si el bajar a la cocina muy a menudo, la nevera, el picar algo, el no sé qué. Yo debo decir que cuando estoy trabajando y me concentro, o sea, mi alrededor deja de existir. Estoy concentrado solo en esto. Ayer por la tarde mismo, por ejemplo, ¿no? Aquí en Bagá, me abrí el ordenador y avancé en una corrección que estoy haciendo. Y ya está, yo me saco mi ordenador y esa es mi oficina. Hoy en día tienes internet a través del móvil en cualquier rincón del mundo. Y yo para lo que necesito, pues como no soy informático ni nada de esto, no necesito una gran conexión, simplemente pues que pueda usar el correo, el YouTube, que me pongo música de esta relajante y cosas de este estilo, y mi infusión o mi café, depende del momento del día, y yo con esto, vamos, súper feliz. ¿Utilizas IA? No. ¿Y cómo ves? ¿IA te puede quitar tu trabajo? ¿O no? No. También te digo que no. ¿No te da miedo? No. ¿Por qué? Porque Es una herramienta que puede ser valiosa en algún momento, pero que tú piensas que por mucho que evolucione no va a llegar nunca a sustituir al ser humano, a la persona. Exacto. Puede ser una herramienta útil que te facilite, digamos, avanzar algunas tareas, pero en este caso concreto, yo creo que la IA no puede sustituir el trabajo humano por algo muy simple, porque la IA puede detectar cuestiones sistemáticas, cuestiones estructurales, pero no es capaz de decidir si en una oración determinada encaja más un verbo u otro, o un adjetivo u otro. Entonces, ahí es donde va el trabajo de filólogo más allá de lo que es la ortografía, ¿no? El adecuar las palabras que usas al contexto comunicativo en cuestión. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago también es corrijo comisiones del Parlament de Cataluña, ¿vale? Todo lo que... ¡Qué divertido! Bueno, es... Por ser, ahí tenemos una foto del presidente. De Salvador Illa, exacto, sí. Bueno, porque es el despacho del alcalde, como decíamos, ¿no? El despacho del alcalde nos hemos metido aquí y está todo muy institucional, ¿vale? Exacto. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que las comisiones tienen, bueno, como todo lo que se hace en el Congreso de los Diputados, en este caso en el Parlamento, por una cuestión pues también de acceso a la información por parte de los ciudadanos, de transparencia, todo se publica como tiene que ser, solo faltaría. Entonces, claro, es un contexto muy específico, ¿no? Tú tienes unos criterios X en los que te basas, pero luego tienes que también a veces ser capaz de detectar si en ese contexto comunicativo esa palabra, esa expresión es adecuada o no. Entonces eso la IA, ¿qué pasa? Que tú perderías muchísimo más tiempo diciéndole cuando veas esto en esta situación lo cambias por tal, que no haciéndolo tú. Y además que cada situación es distinta y es cambiante. De hecho, la transcripción, yo corrijo las transcripciones. La transcripción sí se hace con IA. A partir del audio, del archivo de audio, un motor de estos de Google y tal, potentes, transcribe. Pero ¿qué pasa? Algo tan básico como la puntuación, ¿no? Que tú decías. La IA nunca te va a saber poner bien la puntuación. Lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque va a depender también de la entonación de esa oración. Yo no la he utilizado nunca todavía, y eso que en mi trabajo se utiliza muy normalmente, no lo he utilizado nunca, pero sí que me he visto tentado de momento, pero no digo de este agua no beberé, como prácticamente ya con el paso del tiempo, ya no digo casi nunca de este agua no beberé, ¿no? Pero
No, de momento no he tenido esa Sí, necesidad. el nunca digas nunca. Exacto, nunca digas nunca jamás. Vamos a ir volviendo un poco a lo personal también. Ya te hemos situado geográficamente, además, como has estudiado geografía, mira, muy propio. Te hemos situado laboralmente, deportivamente, te tiene todo el mundo situado. Quiero volver un poco a esa época del colegio, el paso al instituto, en mi caso, el paso a la universidad. ¿Cómo recuerdas esa trayectoria? Te diría que a veces creo que no era consciente de muchas cosas de cómo las vivía. Desde la perspectiva de cómo no una persona pues interpreta su entorno, las relaciones con su entorno, con su familia, con sus amigos. A veces incluso he pensado que 17, 18 años es demasiado pronto para empezar la universidad. A veces hasta lo he pensado. Porque al menos en mi caso, y claro, nos tenemos que situar hace 15 años, creo que no tenía suficiente madurez para afrontar según qué situaciones. Y aquí, por ejemplo, si yo lo comparo con lo que veo actualmente, sí tengo la sensación, y a lo mejor tú, pues que todavía eres unos años mayor que yo, todavía lo notarás respecto a mí, y ya no te digo respecto a los chavales de hoy en día, creo que son mucho más maduros de lo que era yo con esa edad. Por ejemplo, un caso como Jean Torrella, un corredor súper jovencito, ¿no? Que ayer por la tarde me lo encontré por aquí. De aquí, del pueblo. Exacto, ¿no? De Bagá, que además siempre está riendo, es un chaval, un lujo de chaval. Y yo pienso, cuando yo tenía su edad, yo tengo la sensación de que yo era un criajo. Entonces, ¿qué pasa? No teníamos acceso, ¿no? a todo lo que hay hoy en día de nuevas tecnologías. Y me refiero pues a lo rápido que se espabilan. Es que tú ves ya a niños de 3, 4 años con el móvil que hacen una foto con el móvil, que están... También eso conlleva su peligro, ¿eh? Ojo. Pero yo me refiero al hecho de todo lo que te permite espabilarte mucho antes de lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y yo es esa sensación que tengo. Entonces... No me pondré nostálgico, pero sí tengo la sensación de que a veces viví muchas situaciones de las que interesantes o importantes en mi vida y en ese momento no era consciente de ello. ¿Cómo viste una época? Tampoco, bueno, estamos hablando de hace 30 años, 25, 15. ¿Cómo viviste tu relación con el entorno, de la que se está hablando ahora mismo, tu relación con los demás? ¿Vivías, sentías algo especial, algo diferente? ¿No te sentías como un niño normal? Niño normal, entre comillas, como un niño normalizado. Es posible que en esa época, ¿no? Cuando tú tienes esta edad, adolescencia en general, ¿no? A partir de los 13, 14 años, cuando ya pues también empieza a crecer tu cuerpo, tu mente, eres mucho más consciente de cómo funciona el mundo, empiezas a tener también, ¿no? Pues empiezas a interpretar a las personas también como algo más que personas, ¿no? Como gente a la que se puede querer, apreciar, respetar también, por supuesto. Entonces, yo en esa época creo que me costó encontrarme en algunos sentidos. Y desde la perspectiva de la autoestima, por ejemplo, ¿no? Ahora me considero una persona con suficiente autoestima como para que según qué cosas me den absolutamente igual, en el sentido de que, y ya, pues, un juego de palabras, aporta o aparta, ¿no? Cosas que no aportan o gente que no aporta, pues no pasa nada, no tenemos que caer bien a todo el mundo, que a veces parece como que sea una obligación social el caer bien, ¿no? Y aquí las redes también a veces hacen mucho daño, creo. Entonces, en cuestiones de autoestima, ahora mismo pues me considero una persona que se quiere a sí misma y eso influye en cómo quiero a los demás, ¿no? Y en los demás es familia, amigos, pareja, etcétera. Y en esa época yo creo que pues mi autoestima, el sentirme a lo mejor a veces en un entorno diferente o en el que a lo mejor algunas piezas no encajaban con lo que se consideraba estándar, ¿no? La palabra normal entre muchas comillas, ¿no? Nos entendemos, no quiero decir que no. No hace falta entrar ahí en detalles. Estándar. Pues sí, Estándar creo que encaja más, ¿no? En este sentido. O normalizado, ¿no? O habitual, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas. ¿Qué pasa? Que también cuando tienes 30 años no ves las cosas como cuando tienes 18 o tienes 20, ¿no? Al final, antes decíamos, la vida va avanzando, tú vas madurando, te vas haciendo mayor.
Y siempre piensas, hombre, ojalá, ¿no? Te hubiera pillado con 18 años o 20 la mentalidad, la madurez con 30. Pero claro, eso si no es alguien muy prematuro en este sentido, solo lo sabes cuando ya ha pasado. Etapas y fases también, y no puedes tener la misma mentalidad a los 18 que a los 30, no puedes relacionarte igual con el entorno y con el ambiente cuando tienes 15, 16, 18 años que cuando tienes 30. Es antinatura, vamos, yo creo. Porque el bagaje, el aprendizaje, todo eso te lo vas echando en la mochila y va formando parte de tu personalidad. Sí, exacto. Entonces, bueno, fueron épocas eso, un poco más complejas en algún sentido. También es verdad, pues que yo era, a diferencia de ahora seguramente, yo era bastante introvertido, era una persona tímida. Yo recuerdo, mi madre siempre me cuenta, y luego sale la típica broma que ahora haremos, ¿no? Que cuando yo era bastante pequeño, pues a lo mejor 4 o 5 años, yo no hablaba. Yo no hablaba. Un niño callado, que no habla. Y aquí es donde sale la broma, ¿no? Todo. Exacto, donde sale la broma, ¿no? Pues ahora, cuando una vez arrancas, ya no acabas, ¿no? Y estaba como preocupada, ¿no? Siempre me dice, ahora pues me lo cuenta riendo, ¿no? Y fue pues al médico, pues imagino que al pediatra, ¿no? O logopeda, sí. O logopeda, o pediatra, o lo que sea, ¿no? Y como que el médico le dijo, bueno, en base, pues, observándome, ¿no? Yo, pues, ahí un chaval, pues, un niño curioso como todos, ¿no? Que vas a tocar esto, la estantería, y aquí en este despacho, ¿no? Pues un niño estaría tocando los papeles, esto, lo otro, ¿no? Aunque no entienda nada, pues, cotillea. Y bueno, y en base, pues eso, a observar mi comportamiento, le dijo, pues, que no pasaba nada, que yo parecía un niño normal, digamos, ¿no? Normal en el sentido de que no tenía ningún problema de desarrollo y que ya hablaría, ¿no? Y ahí se quedó la anécdota. Entonces, yo, pues, fui bastante introvertido, bastante tímido, hasta ya bastante entrada a la juventud y adolescencia, ¿eh? No he sido mucho durante buena época, una buena parte de esa época, de relacionarme demasiado o ser muy abierto, para nada. Ahora lo soy mucho más. También aquí entra pues seguramente ese punto de autoestima o de quererse a uno mismo, o de... No estoy diciendo que tuviera tampoco problemas sociales, no me refiero a eso, pero sí pues una cuestión de carácter. Al final es el carácter y uno se va forjando a sí mismo con el paso de los años. Entonces yo creo que esta es la principal diferencia de esa época respecto a ahora. Tú desde pequeño, desde la adolescencia, tuviste claro cómo eras, quién eras, cómo iban a ser tus relaciones, cómo iba a ser tu entorno que ibas a elegir por ti mismo. Y ya podemos ir entrando en temas más personales. ¿Sí? Exacto, sí. Es una época en la que de descubrimiento, ¿no? Tú empiezas como a intuir. ¿A qué edad empiezas a intuir? No sé si me lo he planteado alguna vez. O sea, no hay un día X que yo diga, uy, ¿no? La bombilla. No, pero sí es verdad, pues que empiezas a tener la sensación como que te fijas más en algunas cosas que en otras, ¿no? Y ahora luego entramos en el detalle concreto de... Si quieres, por no, supuesto. no hay ningún problema. Sí, a mí me parece bien que nos mostremos tal y como somos y que se normalice, si volvemos a hablar de este verbo, el que cada uno pues sea como sea, ¿no? Entonces... Y cuando acabé ya bachillerato, ¿no? Yo creo que es algo que tenía bastante claro, mi orientación sexual, que es la cuestión de la que hablamos así más a nivel personal ahora mismo. Y luego en la universidad es como que lo acabas de confirmar, ¿no? Un poco era como, tú ya tenías unas sospechas, por así decirlo, y luego en la universidad yo acabas de intuirlo. Es verdad que también en ese sentido, el ir a Barcelona fue algo que me abrió muchísimo las puertas o la mente en este sentido. Claro, si llego a ir a estudiar, no sé, a Zaragoza, por poner una ciudad que no conozco Zaragoza en este sentido, pero me refiero que desde el punto de vista de lo que es la como ciudad cosmopolita, ¿no? De gente abierta en todos los aspectos, pues Barcelona seguramente está a la vanguardia a nivel mundial, no solo europeo, ¿no? Entonces, bueno, es como que tú vas allí y dices, pues, oye, pues esto que yo siento... como que no soy el único, no sé cómo decirte. Y eso también creo que hay que decirlo, yo fui a un colegio religioso. Aquí sí que es algo que también es importante aclarar. Yo fui a un colegio religioso, no por la cuestión religiosa, sino por la calidad de la enseñanza, de
de cómo se enfocaba pues los estudios. Eso también es algo que a mí yo creo que me fue muy bien pues para valorar el esfuerzo que hablábamos al principio y el darte cuenta de que las cosas no se consiguen por azar, ¿no? Que la suerte se trabaja también. La típica frase que a veces como deportista se suele escuchar. Entonces, bueno, eso no es que me condicionara, pero sí es verdad que no era el entorno idóneo o el entorno más adecuado o más fácil para salir del armario, ¿no? La expresión esa que se usa para hablar abiertamente de lo que uno es y lo que uno se siente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a Barcelona, ¿no? Sales de esta burbuja, porque al final un colegio religioso es una burbuja, las cosas como son, y lo digo desde el máximo respeto, pero es una burbuja. Y claro, tú vas a Barcelona y dices, hombre, ¿no? Y lo digo así riendo porque es como, ostras, que no soy el único, que aquí hay un montón de gente pues que vive como yo, que entiende la vida como yo y que tiene unos sentimientos como los míos, ¿no? Entiende. Exacto, que entiende, sí. Es una expresión que yo sinceramente la oía... ¿La utilizas? Porque en mi época, no, para nada. A los 15, 16, 17, era muy habitual. Él o ella entienden. Sí, yo lo oía, pero nunca la he usado. No le he visto nunca no me la he hecho mía. No le he visto la gracia a la expresión, ¿no? Entonces, bueno, ese contexto era mucho más adecuado o más fácil, ¿no? Para que yo viviera con más plenitud esa vida, esa sensación. Y a partir de aquí, pues yo la verdad siempre he hecho vida normal, como tiene que ser, creo. Y nunca he tenido ningún problema especial en este sentido. Todas las personas de mi entorno me valoran, me aprecian como soy y me quieren como soy, solo faltaría. De hecho, si alguien en algún momento no lo hace, la puerta está abierta y lo digo así Aparta, de fácil. En ese caso, aparta. Exacto, si no aportas, pues te apartas y ya está. Y mira, aquí una anécdota. La semana pasada en el Mundial estábamos en el hotel y ya después de las carreras, que más o menos nos despedíamos, el otro, algunos se fueron un día antes por cuestiones laborales, tal, y había una corredora que estaba en el Mundial y tal. Lógicamente no diré su nombre por una cuestión también de privacidad, pero bueno, una corredora con quien me llevé muy bien y tal, y súper maja. Y en el momento de irse, pues también vino mi familia a ver, o sea, el hecho de ser un mundial en España, pues yo creo que la familia de prácticamente todos los corredores, ¿no? Familia, amigos, vinieron a vernos, y en el momento dice, ay, Abel, tal, no sé qué, ven que te presento a mi mujer. Y lo dijo con una naturalidad y una, ¿cómo te diría, no? Una normalidad que yo pensé, oye, pues qué guay, ¿no? Y lo pensé positivamente, qué guay. Que vivimos en un país en el que afortunadamente cada vez se está normalizando más, que cada uno pueda querer a quien quiera sin ningún tipo de problema y que vamos, ¿quién soy yo para decirte a ti o para mirarte a ti diferente si quieres a una persona o a otra, ¿no? O sea, no tengo derecho. Pero tú has notado en algún momento que tampoco ha trascendido mucho, estás saliendo del armario, como has dicho tú, aquí, ahora prácticamente a nivel, yo nunca te había oído comentarlo abiertamente, y tú crees que por eso, o por esa sospecha que puede haber de... Siempre se te ha visto con tu compañero, en las carreras, con los perros. Exacto. ¿Tú crees que por eso ha habido alguien en algún momento en el mundo del deporte del trail, bien sea de marcas, o bien sea de carreras, o bien sea de compañeros que han dicho, típico comentario machirulo, ¿no? Decir, hostia, tío, es que, perdóname, Abel Carretero es maricón. No, que yo sea consciente no me ha pasado, no me he encontrado. Es decir, tú ahora hablas de la cuestión de salir del armario aquí, ahora mismo, en el mundo del trail, pero en mi día a día, en mi vida cotidiana, todas las personas de mi entorno lo saben desde hace un montón de tiempo y no hay ningún problema. Por supuesto, mi familia, los primeros. Ahora mismo te hace estar completamente convencido de que lo que estás haciendo eres tú y ya está. Exacto. Y es así, puede ser y tiene que ser absolutamente respetable. Sí, exacto, ¿no? Y incluso yo muchas veces hago bromas, con muchos amigos míos, chicos, digamos, ¿no? En plan, que siempre hago la típica broma, hombre, si tú fueras tal, ¿no? Y yo me lo tomo con humor, solo faltaría. Entonces yo no he percibido nunca algo así. También es verdad que puede ser que haya pasado y no me haya llegado, ¿no?
o haya habido pues como un tipo de distanciamiento por parte de algunas personas. Las personas que a mí me importan y a las personas a las que yo quiero no es así y a mí es lo que al final me interesa, ¿no? Y me tiene que afectar o no si alguien de mi entorno muy cercano no me valorara en este sentido. Entonces, cero problemas y como decía, si alguien tiene algún problema, pues a mí me da igual, la puerta está abierta y igual que unos salen, otros entrarán. Entonces, yo lo digo, ¿no? Desde la perspectiva de que a veces parece como desde fuera, ¿no? Como si estuviéramos haciendo algo malo, ¿no? O gente que a lo mejor es vergonzosa o por lo que sea no tienen la sensación de que se les vaya a ver igual, ¿no? O a mirar igual desde fuera. Yo el único consejo, ¿no? Entre comillas, que daría es que tú vivas tu vida, que seas feliz y que no te tiene que preocupar lo que puedan decir o pensar. Y en este sentido, yo añado, cuando me he encontrado con casos así, ¿no? En los que tú conoces a alguien por primera vez y yo voy pues con mi compañero, ¿no? Con Marc, como decías. Claro, al principio, ¿no? Cuando alguien le pilla de nuevo, normalmente, y eso es incluso hasta divertido, una anécdota, se piensa que somos hermanos. Se piensa que somos hermanos. Bueno, claro, yo para mí no, pero se piensa que somos hermanos. Y al principio era como... no somos hermanos, no sé qué y tal, o somos amigos, no sé qué. Al final es alguien que, si tampoco conoces de nada, pues yo no hay por qué entrar en detalles. No es que yo normalmente siempre digo, no me meto en la vida de los demás porque tampoco me gusta que se metan en la mía. Que no es meterse, simplemente es algo de lo que tampoco doy explicaciones, pero no me escondo a la vez, ¿no? O sea, creo que son matices diferentes. Entonces, y claro, llegaba un momento, ¿no? En el que ya íbamos diciendo, sí, somos hermanos, ¿no? Y luego, pues ya personas de más confianza. Yo me acuerdo, mira, hostia, esto fue este año, no, el año pasado en Gran Canaria, si no me equivoco. Este año, no, el año pasado que hice cuarto, sí, exacto. En el 24. Estábamos con Jordi Rodríguez, el manager de HG, ¿no? Bueno, que no se pierde ni una tampoco de fiesta y que nos llevamos súper bien y con Marc y todo. Y estábamos comiendo después de la carrera, también estaba Xavier de Otso y tal, y estábamos ahí comiendo en la mesa. Y la típica, ¿no? Oye, porque ¿y vosotros qué sois? ¿Hermanos o no sé qué, no sé cuántos? Y le digo, no. Dice, ¿sois amigos? Y digo, no. Dice, ¿de qué sois? ¿No? Así, además con esa gracia, ¿no? Que tiene Jordi. Y le digo, no, somos pareja. Y dice, qué guay, ¿no? Así como, pues qué bien, ¿no? Y son anécdotas de estas que a veces es como... Que a mí no, ya te digo, no nos escondemos para nada. Sí es verdad que él es un poco más tímido, más introvertido, es más discreto, digamos, que yo no voy haciendo pregones por la vida, pero es verdad que sí, que yo soy como el que es más, a veces más abierto en el sentido de hablar con más facilidad con la gente, ¿no? Pero bueno, él es verdad que conoce a todas las familiares y amigos de los corredores porque hacen las asistencias juntos, ¿no? En las ultras, cuando vas a hacer asistencias, pues él siempre me dice, esta es la mujer, por ejemplo, de Jonel Manole, ¿no? Esta yo no la conocía, ¿no? Esta es la mujer de tal. Este es el hermano de no sé quién. Esta es la pareja del otro. Y claro, se conocen entre todos, ¿no? Y al final él ha entrado ya en la piña, ¿no? Del trail, pues gracias a esto. Como el hermano de Abel Carretero que le está haciendo la asistencia. Sí, bueno, seguramente es una mezcla entre hermano, amigo, pareja, depende de quién lo mire, ¿no? Oye, fíjate, dentro del mundo del trail y extrapolable ya al mundo del deporte, es muy habitual. Esta chica de la selección te presentó a su mujer. Hay casos que no son para nada, digamos, secretos de corredoras de trail, que sus parejas son mujeres, están casadas y hacen alarde de ello muy gustosamente y me encanta que así sean. Y aquí había una pareja, Laia, que estaba con sus hijas, Judy Franch, que va a ser madre... su pareja va a ser madre dentro de un mes, Nuria Picas, etcétera, etcétera. No estamos descubriendo nada, ni estamos saltándonos la privacidad de nadie. Estamos hablando de casos normales. En el caso del deporte en general pasa lo mismo. O sea, tienes a una Gabriela Sabatini, por poner un ejemplo, un icono mundial del mundo del tenis, Martina Navratilova en el mundo del tenis, etcétera. Españolas también dentro del mundo del tenis. Muy, muy normal. En el caso de los hombres... No, en el caso del trail, así como te enumero, no te digo 3, te digo 10. O sea, así ahora pim, pam, pam, y las ponemos encima de la mesa. En el caso del trail no conozco ni un solo caso aparte de Abel Carretero.
Aquí puede ser ¿Los hay? que haya dos cosas. O que sean. Que no los haya. O que sean menos habituales en el caso masculino. Que estén como algo más disimulados, por así decirlo. Pues porque cada uno al final respetará. Si quiere, pues a lo mejor enfoca el respeto desde la perspectiva de si a mí me ven o no me ven como tal. Y luego, pues también puede ser que no salgan a la luz, pues a veces por miedo o por el que dirán, que bueno, hay personas, ¿no? Que esto pues les importa o les afecta por razones por las que sea, ¿no? Entonces, en el mundo del fútbol, por ejemplo, sí que últimamente, estos últimos años, he visto de casos, ¿no? De corredores, jugadores, ¿no? Futbolistas que han dado el paso y lo han dicho abiertamente, bueno, con la pomposidad del fútbol, una rueda de prensa, el no sé qué, el convocar a los medios, bueno, cada uno pues lo hace a su manera y me parece estupendo. Al final, es lo que decíamos, para que algo se pueda ver como normal, y me vuelvo a remitir a la palabra normal, aunque Con todas las comillas altas, bajas y simples, todas las comillas que haya, y bueno, luego pues... te preguntaré, porque tengo una duda pero luego hablamos fuera. La diferencia entre una comilla simple y una comilla alta. Vale, hablamos. el contexto y el uso, vale. No Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás intentando normalizar algo, pues lo suyo es también simplemente contarlo con naturalidad, como algo más, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en el caso del trail, o sea, a veces da un poco de rabia, ¿no? Esa sensación de, es que este es un deporte masculino o este es un deporte femenino. Hombre, perdona, pero cualquier persona puede querer practicar cualquier deporte y ya está. Que sea a lo mejor, o que sea más habitual que lo practiquen hombres o mujeres, no significa, ¿no? Que no pueda haber, pues, un deporte X que haya, pues, tanto hombres como mujeres y que cada uno, pues, tenga sus preferencias. Entonces, a veces son estereotipos. Creo que nos basamos mucho en estereotipos. La sociedad está muy estereotipada en según qué cosas, ¿no? Y esta cuestión es un ejemplo claro de muchas de estas cosas. Entonces, yo te diría que para mí es algo a lo que no hay que dar más importancia de la que tiene. Que la que tiene es pues la que tú le quieras dar. Tampoco no creo que sea algo ni para hacer gala ni para esconderse. Simplemente es lo que es y ya está. Y es así de natural, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones, y yo lo veo por niños pequeños, niñas pequeñas o incluso mis sobrinos, yo creo que lo tienen igual que tener a gente de diversidad étnica en tu clase. Yo, por ejemplo, en mi barrio, un barrio de 60.000 personas, cuando yo era niño había una familia de negros. Ahora mismo, mi barrio, el 33% de la población de Valladolid, donde yo nací, es de otra cultura y de otra etnia que no sea la europea, la española, lo que quieras, ¿no? Y yo creo que estamos en ese camino, eso sí que es positivo en la sociedad, así como otras cosas, ¿no? Aunque ahora de verdad hay que ponerlo todo un poco en entredicho con todo el crecimiento de la homofobia, del racismo, que lo tenemos en la puerta de casa, pero yo creo que se está trabajando bien en general en ello. Pero en cambio en el mundo del deporte y el mundo del trail, no sé si es un deporte machista, no lo sé. No ya en tanto en los premios, no nos vamos a quedar en lo típico de decir, vale, ya sabemos que el que gana una carrera tiene 2.000 si es un hombre y si es una mujer tiene 2.000. Y si fuera de otra manera me pareciera una aberración absoluta y no tiene ningún tipo de sentido. Pero en general, el hecho de que ellas puedan manifestarse más dentro del mundo del trail como personas con una identidad sexual determinada y diferente, ¿en ellos no ocurre? ¿Crees que es por machismo del deporte? No lo sé, quizá es porque al haber menos casos no se ha visto como tan habitual. Porque al final, bueno, al conocerse, a ver, no lo sabemos los que hay o los que no, ¿eh? Pero se conocen menos casos y a lo mejor eso hace pensar que puede ser eso, ¿no? Que sea, pues, es un deporte más... menos, ¿no? de hombres homosexuales que de mujeres en este caso.
Pues no te sabría decir. Es que como al final yo tampoco he tenido ninguna experiencia negativa, al menos de manera consciente, me es difícil también evaluarlo, porque como yo lo vivo con total naturalidad y sin ningún tipo de problema, pues ya no hago, ¿no? Un enfoque de, claro, es que como a mí me han dicho, o esto me ha pasado, o esto no, me es difícil de valorarlo. Yo siempre, al final siempre digo lo mismo. em, Cada uno tiene que sentirse libre como sea, con lo que piense, con lo que opine en todos los aspectos, siempre que haya respeto. Para mí es la palabra clave. Si alguien no quiere respetarme, es su decisión, me parece estupendo, pero entonces tampoco se va a ganar el mío. ¿Tu homosexualidad se vive diferente ahora con 33 años dentro del mundo del deporte? Por ejemplo, en el 2020, cuando nos conocimos, ¿se vive diferente? ¿Tú hubieras sido capaz de tener esta charla, esta conversación conmigo en el 2020 si hubiera sido la oportunidad ahora en el 2025? ¿O tu posición, digamos, de deportista de élite, conocido, reconocido, querido, porque fundamentalmente eres una persona muy querida dentro del mundo del deporte, hubiera sido distinto? Y quizá por eso hay otras personas que están en tu Abel Carretero de 2020 que tienen que llegar al Abel Carretero de 2025 para manifestarse. Bueno, en esa época yo no estaba con Marc, también eso es algo que influye, ¿no? Serlo lo era, pero al no ir acompañado a las carreras con él, pues como que yo solo tenía Toy, digamos, en esa época, que ya lo conoces bien. Y sigue, lo seguimos Sí, teniendo. lo seguimos teniendo y será eterno para siempre, aunque ya se ha hecho mayor y bueno, físicamente pues más temprano que tarde pues ya no estará, pero el hecho de ir solo pues es como que la gente da por hecho, ¿no? Pues que tú eres Abel con Carretero, con lo que sea que eres, ¿no? Cuando ya luego añades una persona, es lo que te digo, al principio todo el mundo piensa, pues es mi hermano, es un amigo, es no sé qué. Cuando empiezas a ver siempre a la misma persona, a ver, hacer asistencias es una paliza en ultras. Ya lo es, en carreras cortas. Es una paliza física, de sueño, del estrés, del tal. Esto tiene que ser un muy buen amigo para que siempre venga a hacer las asistencias, la verdad. Entonces, cuando ya es como algo más repetido, más continuo, más cotidiano, a lo mejor sí que la gente ya va más a una perspectiva de este estilo de a lo mejor pues no es su hermano y es un muy buen amigo o su pareja o no sé qué, ¿no? Y en el momento en el que tú ya lo dices con total naturalidad, es como, vale, pues la gente hace como ya ese clic, ¿no? Entonces, de estos años hacia aquí, es verdad que a lo mejor pues la gente me conoce más, como decías, ¿no? Mis resultados han ido mejorando, estoy, digamos, bien posicionado en el mundo de la ultradistancia, aquí en España al menos, ¿no? Y seguramente pues... Y a nivel internacional acabas de participar en un mundial. Bueno, sí, también, ¿no? Bueno, el resultado fue malo, pero bueno, pero estuve, sí. El deporte. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí que puede ser que haya un poco cambiado. No mi facilidad con aceptar o no la situación, sino sí mi facilidad para decir, no, Marc está siempre aquí conmigo y tal, no porque sea mi hermano o tal, sino porque es mi pareja, ¿no? Él se encarga de los perros cuando yo estoy corriendo, cuando él trabaja cada día, los perros están conmigo en casa, pues si no, no puedes tener perros solos en casa no sé cuántas horas, ¿no? Entonces, son de esas cosas, ¿no? Que cuando ya se va viendo el patrón, es mucho más fácil como venderlo, ¿no? Venderlo en el sentido positivo de no, simplemente es así y siempre ha sido así. La gente ya como que lo tiene mucho más asumido porque ya llevamos un tiempo que se nos ve juntos. Pero ya te digo, al final, fuera de a lo mejor algún caso muy puntual de alguien que le haya podido sorprender en el sentido de, pues nunca lo habría dicho, ¿no? Me refiero a eso. Yo no he tenido ningún encontronazo negativo ni nada que yo valore como algo de decir desagradable. Y fuera del mundo del deporte, con este discurso que hablábamos antes ahora de político internacional, no solo en España, que también, por supuesto, porque tenemos fuerzas en España de extrema derecha que se manifiestan abiertamente en contra de las personas con otras orientaciones sexuales o homófobos, llámalo como quieras, sino Estados Unidos con su superpresidente que no quiere nada que se salga de lo que es
normal, Tradicional. tradicional. ¿Cómo te sientes tú? La inteligencia artificial no te da miedo, pero la evolución y la involución, que yo lo veo una involución, a nivel social y político, ¿esa sí que te da miedo? No me da miedo, pero no me gusta. ¿Te da miedo que en algún momento te señalen por la calle y que te digan... No. Afortunadamente, hay que decir que las leyes han ido cambiando, se han ido implementando para defender los derechos de todo el mundo. Y es una... o sea, lamentablemente, si viviéramos en un país normal, y aquí sí uso la palabra normal, no harían falta estas leyes. Pero bueno, como vivimos, y también te digo que España es de los más avanzados, que conste. Las cosas como son y lo cortés no quita lo Y valiente. en Madrid tuvimos la figura de Pedro Cerolo, que en su momento fue un abanderado a nivel nacional y a nivel europeo también, y España, en la España de Zapatero, se dieron unos pasos para que todo esto fuera algo, pues eso, socialmente aceptado. Pero sí que es verdad que los discursos de determinados grupos populistas que están creciendo y que tienen votos y que les votan millones de españoles no son muy halagüeños. No, lo que pasa que a lo mejor los votos que reciben estos partidos o agrupaciones, o llamémoslo como queramos, seguramente serán por otras cuestiones y no por esta. Lo que pasa que esto va incluido dentro del saco, ¿no? Al final, cuando normalmente es verdad que el perfil típico de votante, ¿no? Por así decirlo, cuando uno es racista, tiene tendencia también a ser homófobo, por ejemplo. Yo creo que hay una correlación. Joder, pero vos tenías un tío negro dentro. Sí, eso ya son un poco... Seguro que tiene que haber algún homosexual en Vox también. Sí, bueno, en el PP hay, ¿no? Por Hombre, ejemplo, vamos. y el PP es un partido de derechas que no es tan conservador en este sentido, pero bueno, sí es verdad que al menos seguramente en según qué cuestiones es algo más discreto, ¿no? Pero bueno, son paradojas que tiene la vida, ¿no? Incluso metáforas, según cómo se interprete, y ya está. A mí no me da miedo, pero sí... No es que sí que me preocupe, pero sí es verdad que a veces pienso que según las cuotas de poder que puedan llegar a tener, sería una involución, como tú dices, y entonces sí habría que volver a luchar por según qué cosas que ya se han conseguido, ¿no? Si se va atrás, luego avanzar en según qué aspectos volverá a costar incluso más. Entonces esperemos, afortunadamente de momento es verdad que han crecido, pero no siguen teniendo tampoco un gran poder, esperemos que no vaya más, no por nada, sino porque algo tan básico como es el respetar a las personas, eso tiene que ser lo primero. Luego a partir de aquí no me vendas ningún discurso si no hay un respeto de base. Totalmente de acuerdo. Se nota que eres un corredor de ultra porque ya has batido todos los récords ¿Sí? del perfil en 17 charlas que llevamos, ya la nuestra es la más larga. Y eso que todavía me queda una pregunta que es como en los exámenes. La última pregunta era para desarrollar. Pues en este caso... Si tengo que desarrollar... Desarrolla. Vale. ¿Qué dentro de las pendientes que lo hemos hablado siempre es la pregunta repetitiva y la pregunta firma final, como donde te dejo, que tú ya lo has hecho, pero bueno, que te expliques, que te expandas, qué es lo que Abel Carretero tiene pendiente en su vida, deportiva, personal, emocional, social? Como ya he escuchado varios capítulos y me imaginaba que la cosa terminaría por aquí, llevo días pensándolo. Y si te soy sincero, no he acabado de tener una respuesta clara. No por nada, sino porque como yo mismo me estoy dando cuenta, ¿no? De que la vida va cambiando, no sabes nunca por dónde te va a llevar. A veces tener algún plan a largo plazo no me ha servido demasiado. No me ha servido pues porque la vida ha ido cambiando, tienes que ir adaptando a la flexibilidad que hablábamos antes, ¿no? Yo soy ordenado, pero a la vez soy flexible, porque cuando corres ultras tienes que serlo, porque te van viniendo imprevistos y es una montaña rusa física, emocional en todos los aspectos. Entonces, si lo podemos enfocar a nivel deportivo, que sí que es algo más, pues un poco el perfil por el que más se me conoce, yo te diría que lógicamente tengo algunos pendientes a nivel de resultados o de querer conseguir alguna meta, y
como resultado está claro pues que estaría un UTMB, ¿no? Intentar ganar Ultra Pirineu, Transgran Canaria, que es una carrera a la que le tengo mucho cariño y que tengo una de cal y una de arena. La próxima me toca la buena también. Entonces es de esas cosas que tú tienes una lista, ¿no? Y luego tengo unos pendientes así más en términos de aventuras, ¿no? Ahora, el mes que viene, voy a tener la suerte de ir a Nepal a correr la Everest Trail Race, ¿vale? Yo ya la hice, súper recomendable, te lo vas a pasar. Me lo ha dicho todo el mundo que ha podido ir. Increíble. Entonces, la carrera en este caso es la excusa para vivir la aventura, ¿no? Y sí es verdad que ahora pues estoy más centrado en la competición y en el alto rendimiento, pero sí es verdad que el día de mañana, en el momento en el que a lo mejor no tanto físicamente, sino mentalmente, ya no quiera exigirme todo lo que conlleva el entrenar a alto nivel, pues entonces es donde pasarían aquí un poco los pendientes de aventuras, ¿no? Me gustaría pues poder ir a los Andes a vivir aventura en la montaña, ¿no? Subir al Mont Blanc, que lo quería hacer este verano, pero bueno, tuve varios imprevistos y la flexibilidad me dijo que no era el momento. El año que viene, quizá, quién sabe. Entonces, son cositas así, pequeñas aventuras que a mí me van llenando también la vida. Porque al final, y aquí lo relaciono un poco con el tema de ser profesional o no. Si solo piensas en competir y en entrenar para buscar el rendimiento, yo creo que te estás perdiendo algunas cosas que tu nivel de forma físico te permite hacer y no haces, ¿no? Entonces yo en verano, ¿no? Un día X quedo con alguien, con Raúl, por ejemplo, que vive aquí cerca, o con Silvia, que también vive muy cerca, con amigos de la zona, deportistas en este caso, o en primavera, y nos vamos a pasar el día, vamos a esquiar. Un día subimos a la Neto, ¿no? Con esquís, hace 3 años, ahora con Raúl y con Silvia. A mí estas cosas me dan vida y van mucho más allá de lo que es el deporte de rendimiento. Y lo disfruto de una manera que para mí mis pendientes es poder seguir haciendo esto y compaginarlo con la vida que exige el alto nivel, pero sin renunciar a según qué cosas. Porque a veces luego pienso que a lo mejor cuando sea algo más mayor, no quisiera arrepentirme de no haber intentado, de no haber hecho, o de por estar demasiado centrado en carreras y tal, pues no aproveché algunas oportunidades, ¿no? Y de aquí pues la cuestión de Nepal, por ejemplo, como decía, o también otras aventuras, ¿no? Que me gustaría vivir, y que la carrera es la excusa, pero que yo quiero el aprovecharlo también para otras aventuras. Pues era una pregunta claramente para desarrollar, así que lo he desarrollado. Aquí, si fuéramos como los partidos de fútbol, donde dicen el porcentaje de tiempo que un equipo ha tenido la pelota en su poder y el otro la ha tenido, aquí encantado, y me encanta que sea así, he perdido por goleada. Tu porcentaje ha sido mucho mayor y he estado súper a gusto y súper contento. Llevamos más de hora y 20 de podcast. Jolín. Esto para tirada larga el podcast. Sí, tirada larga, tirada larga hoy. Y espero que la gente se lo pase bien, se divierta. Y si no, lo que hablé contigo, este podcast lo hacemos a nivel personal para que yo conozca a personas como tú, podamos tener este rato también para compartirlo con los demás. Y no tiene otro fundamento más que el que tú te sientas cómodo, que yo me sienta cómodo, y que si hay alguien que lo escucha, pues para nosotros es genial. Abel, ¿qué te voy a decir? Que esto no es más que la punta del iceberg de lo que tú y yo solemos compartir cuando nos encontramos por ahí. Sí, exacto. Y nada, yo encantado de eso, de compartir, de dar a conocer otras cuestiones, ¿no? Que van más allá del deporte y que a lo mejor a alguien le pueden ayudar a sentirse mejor o a sentirse identificado con algunas cosas. Y nada, también enhorabuena por el podcast. Creo que es muy importante el saber ir más allá de la vertiente deportiva. Y aquí, por ejemplo, sí que quiero mencionar el caso de Ana Guirado, ¿no? Un podcast que seguramente fue difícil, pero me pareció súper necesario. Afortunadamente, pues en mi caso en concreto, yo nunca he pasado por una situación así, pero bueno, la gente que sí lo ha vivido, que se pueda abrir de esta manera, también hay que reconocerlo, y también felicidades a los dos por dar el paso y dar a conocer esta parte del deporte más oculta, pero que es súper importante como la salud mental. Desde luego que sí, cada vez mucho más importante, cada vez mucho más necesario. Yo creo que hemos roto muchos tabús, es muy normal que hablemos.
Yo voy a terapia, Ana habló de la terapia, muchísimos atletas hablan de la terapia. El primero que lo hizo fue Miguel Heras en el primer podcast, que parecía como aquello era algo que sí que no se sabía, ni siquiera su familia, ni siquiera sus hijas sabían que Miguel había estado durante una época yendo a terapia, o sea que no pasa nada, todo lo contrario, creo que es algo muy positivo para las personas y creo que es algo muy interesante. Y apelo a tu función de filólogo y de hombre de letras, ponle un titular a esta entrevista, venga. Jolín, esta sí que no me la esperaba. Que si no tiro de inteligencia artificial, ¿eh? Hombre, pues me gustaría saber qué sugeriría. Bueno, yo te puedo dar el mío, pero luego quiero que me digas qué te ha sugerido, ¿eh? No, yo te diría que es vivir la vida con tranquilidad y sentirse orgulloso de lo que es uno mismo. Abel Carretero, tiro de cine, tiro de John Ford, tiro de John Wayne y tiro de Abel Carretero, el hombre tranquilo. Ahí queda eso. Muchísimas gracias, Abel. Gracias a ti y nos vemos a la próxima. Seguro que nos seguimos viendo y charlando y compartiendo estos momentos. Espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, estos perfiles y aquí estamos para seguir disfrutando y compartiendo con vosotros momentos como estos con Abel Carretero.